Amén, amén. Hermosa alabanza. Gracias al Señor por tener esta princesa como un regalo de Él mismo para todos nosotros. Mis hermanos, ahora vamos a escuchar la parte central de este segundo servicio que estará a cargo de nuestro queridísimo hermano Jeuel, una persona que yo creo que todos los aquí lo conocen, han escuchado de él, han hablado con él, han seguido sobre todo sus consejos, sobre todo sobre la salud de cada persona, de cada individuo. Es una persona que me llena de mucha alegría poder presentarles y el hecho de que él haya aceptado nuestra invitación y esté aquí con nosotros para darnos ese pan de vida que es la palabra de Dios. Muy bienvenido, Jeuel. Muy grato tenerte aquí con nosotros nuevamente. Y ya tú sabes, este escenario es tuyo. Feliz sábado para todos. Me alegra tener la oportunidad de compartir nuevamente. No sé si me estoy escuchando bien, me avisan, por favor. Perfecto. Me alegra tener la oportunidad de compartir con ustedes. Betania por siempre también es mi iglesia, ¿eh? Betania por siempre también es mi iglesia. Igual que la iglesia original de Betania, aunque nunca fui miembro de allá, pero asistí por mucho tiempo allá y dejé buenos amigos en esa iglesia. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién se atreve a abrir su micrófono y decirme su nombre? ¿Quién abre el micrófono? Miguel Rincón, mi hermano. Era tiempo que ya viniera. Verlo por aquí, Miguel Rincón. Miguel, es interesante porque una de las cosas que más le agrada al ser humano es escuchar su nombre. El nombre es importante porque en el momento que nacimos nos asignan un nombre y nos dan un documento que dice cuál es nuestro nombre. Así que el día que Miguel nació, se escribió un acta de nacimiento que dice el nombre de la madre, el nombre del padre, el nombre de la madre, hijo legítimo. Decidieron ponerle Miguel y por lo tanto su apellido es Rincón, probablemente apellido del padre y luego el apellido de la madre. De ese momento en adelante, todos los demás actos civiles que nosotros vamos a realizar, en lo que vamos a participar, tienen que ver con ese nombre. Si vas a sacar un pasaporte, necesitas buscar una copia de tu acta de nacimiento y llevar tu nombre allí, demostrar que esa persona eres tú. Si haces un contrato, en el contrato se va a escribir ese nombre y se va a poner el número de cédula de identidad y tu nombre, que identifica que tú eres esa persona a la que se refiere allí. Vas a la universidad y te gradúas y te van a dar un título y en ese título van a escribir tu nombre. Entonces, ese nombre nos identifica, se hace parte de lo que nosotros somos. Aunque mientras éramos gestados en el vientre de nuestra madre, no teníamos un nombre. Mi mamá podía tener un nombre en su mente de cuál era el nombre que me iba a poner, pero la realidad es que hasta que se nos inscribe eso en el registro civil, aún ese ser humano que está allí en el vientre no tiene un nombre, se le asigna en el momento que nace. Justamente cuando naces, te dan un nombre. Así que tú llegas a la vida como un ser nuevo y automáticamente tienes algo nuevo también, que es un nombre. Pero no siempre fue así, hermanos. No siempre fue así. En la antigüedad, las personas no tenían un nombre fijo. O sea, una persona no nacía con un nombre y moría con ese nombre. Los nombres podían cambiar. Había muchas circunstancias que podían traer como resultado que el nombre de una persona cambiara. El nombre tenía que ver algo con la circunstancia del nacimiento. El nombre podía tener algo que ver con el carácter. El nombre podía ser que fuera por la voluntad del amo. El nombre podría ser también por la expectativa de los padres, lo que los padres esperaban de ese niño al nacer. Y también podía ser que el nombre cambiara por una experiencia extraordinaria. También el nombre podía cambiar cuando la persona cambiaba de religión o cambiaba de maestro. Así que en la antigüedad muy pocas personas nacieron y murieron con el mismo nombre. Hoy sí, y en el acta de defunción también te ponen el mismo nombre con el que tú naciste.
y la persona que murió fue la que nació aquel día. Pero en la antigüedad no era así. Muchas veces la persona que moría, desde el punto de vista del nombre, no era la misma persona que había nacido como un nombre. Su nombre había cambiado en el curso de la vida. Y en algunas personas, por ejemplo, los esclavos cambiaban de nombre tanto como cambiaban de amo. Cada vez que un amo compraba un esclavo, le cambiaba el nombre. Pero como los esclavos eran mercancía que se compraba y se vendía, si tu amo decidía venderte, el que te compraba te asignaba un nombre. Y ya que el nombre que tenías no se volvía a escuchar jamás. El nombre que te dieron tus padres no lo volverías a usar jamás. Y si pasados 5, 8, 9, 10 años, el amo decidía cambiarte por otro esclavo en un intercambio, otra vez cambiabas de nombre. Así que tantas veces como una persona cambiaba de amo, cambiaba de nombre. La Biblia nos muestra una historia bien interesante respecto a este tema. Muy interesante. Leímos una cita al comenzar nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le van a dar un nombre nuevo. Está escrito en una piedrecita y nadie lo conoce sino el que lo recibe. Y muy pocas veces nos hemos dedicado a pensar qué significa esto. ¿Por qué me van a dar un nombre nuevo? ¿Por qué yo ya no me voy a llamar Jehuel Bautista? ¿O por qué Rodolfo no se va a llamar Rodolfo Eliezer Batista? ¿O por qué Miguel no se va a llamar Miguel Rincón? ¿Por qué me van a cambiar el nombre? Bueno, podemos saber algunas circunstancias en la Biblia en que la persona cambiaba de nombre. Si vamos, o cambiaba de nombre o la razón del nombre, lo que significaba el nombre. A veces el nombre estaba asociado a lo que el padre esperaba de esa criatura que recién acababa de nacer. Y la primera persona a la que le fue dado un nombre por su madre o por su padre fue Caín. Y encontramos esto en Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis capítulo 4, verso 1. Allí Eva, al dar a luz, le puso un nombre a su hijo. Interesante que fue la mamá la que le puso el nombre, no el papá. Dios dice, no, el nombre significa he adquirido o he parido un varón. ¿Por qué para Eva era tan importante que su hijo se llamara he adquirido varón? Hoy nosotros mencionamos una palabra, Caín, pero ese Caín significaba he adquirido varón o he parido un varón. El nombre está asociado a lo que Eva esperaba de su hijo. A ella le había sido prometido que después que ellos pecaron y salieron del jardín del Edén, Dios iba a enviar un redentor. Iba a venir un descendiente de ella que la iba a salvar. Y Eva parece que tenía la esperanza de que ella era la que iba a parir a ese hijo. Así que cuando ella vio que tuvo un varón, inmediatamente dijo, ese es el que me va a salvar a mí del lío en que me metí. Probablemente Eva haya tenido otros hijos y por eso la emoción, otras hijas primero que los hijos. Probablemente no hay evidencia bíblica. Hay, digamos que evidencia circunstancial. No hay un texto directo que lo refiera. Pero fíjense aquí que el nombre que ella le puso a su hijo está asociado a la expectativa que ella tenía respecto de ese hijo. Y luego otra cita interesante en el libro de Samuel. Samuel capítulo 1, verso 20. Samuel capítulo 1, verso 20. Ana estaba desesperada por tener un hijo. Iba al templo a orar todos los días y ella oraba balbuceando las palabras, pero el sacerdote no la escuchaba. Y un día el sacerdote le dijo, mira mujer, si tú vienes aquí a la iglesia borracha, digiere tu vino y vete de aquí, estate tranquila. Pero ella dijo, no señor, no estoy borracha, yo soy una mujer atribulada, que estoy orando, pidiéndole algo a Dios. Y Dios le contestó y le dio un hijo. Y ella llamó a ese hijo Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Así que cuando iba a llamar a su hijo, ella decía, Dios me ha escuchado, ven acá.
Eso era lo que significaba el nombre. Ella había estado pidiendo un hijo y en algún momento salió embarazada, y cuando salió embarazada decidió que su hijo se iba a llamar Dios me ha escuchado, abreviado en una palabra que se dice Samuel. A veces el nombre está relacionado con el carácter. Y en la mayoría de los casos, cuando el nombre está relacionado con el carácter, la persona no nació con ese nombre, sino que fue rebautizado con ese nombre por lo que demostró en su carácter. Y hay un caso muy interesante en la Biblia, está en Génesis capítulo 4, verso 19. Hubo un hombre que fue el primero que tomó dos esposas, y una se llamaba Ada y la otra, es interesante, que te da el nombre de la esposa y dice, una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. En lenguaje dominicano, Sila era la segunda base. Es interesante, eso es muy interesante, porque el nombre de Sila significa sombra. Sombra. Es decir, la segunda mujer de Lamec vivía a la sombra de la primera esposa. Probablemente el nombre con que la bautizaron sus padres no haya sido Sila, sino ese es el nombre que a ella le dieron después que decidió ser la segunda esposa de un hombre. Este hombre tenía una esposa, tenía hijos, tenía un hogar, y la miró a ella y ella aceptó ser esa segunda base de él, vivir a la sombra de la familia original. Y entonces la bautizaron Sila. Pero también, como ya dijimos, los nombres podían cambiar según el amo decidiera llamarte. Un amo compraba un esclavo y le cambiaba el nombre. Y hay un caso muy interesante en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, está José. A José lo vendieron sus hermanos como esclavo a un general egipcio llamado Potifar. Potifar luego, por una circunstancia que no es parte de este sermón, mete preso a José. Y José va a la cárcel y allí Dios les revela el significado del sueño del panadero. Luego Dios les revela el sueño del copero, y ellos se olvidan de José. Pasan muchos años más en la cárcel hasta que en Egipto hay una gran crisis. Hasta que en Egipto hay una gran crisis y le dicen, mira, el rey tiene un sueño, y el sueño del rey, primero él ve unas vacas gordas, unas vacas flacas que son tragadas, no, unas vacas gordas que son tragadas por una vaca flaca, pero la vaca flaca se come a la gorda y sigue igualito de flaca. Y el rey se preocupa por ese sueño. Y otro día el rey tiene otro sueño. Hay unas espigas de trigo que están robustas, hermosas, y hay otras espigas de trigo que están pálidas, demacradas, decaídas, y él ve que las espigas débiles se tragan a las espigas fuertes y siguen débiles. Y el rey no puede entender qué significan sus sueños. Y luego de la inquietud, alguien le dice, mira, hay una persona en la cárcel de Potifar que te puede resolver el problema. Mandan a llamar a José a la presencia de Faraón, y José descifra el sueño. Le dice, mira, rey, las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas significa que va a venir un periodo de hambre, que se van a acabar las vacas gordas y no va a haber nada de comer. Y el segundo sueño significa lo mismo. Va a haber abundancia de trigo, pero luego no va a haber trigo. Las espigas no van a dar trigo. Y el rey le pregunta, ¿y cómo resuelvo este problema? Entonces el rey le explica, a José le explica al rey cómo resolver el problema. Mira, busca un administrador, un hombre de experiencia, que en el periodo de abundancia él sepa guardar comida, sepa almacenar comida. Búscate un gran científico que resuelva esa crisis y que ponga almacenes de abastecimiento a largo plazo. Había que ser un gran científico.
porque para guardar trigo y que no se pudra durante 7 años, había que saber lo que estaba haciendo. Entonces el rey dice, pero el mejor eres tú. Y ahora en adelante tú estás encima del reino, solamente yo por encima de tu cabeza. Y de ahora en adelante ya no te llamas José. Tu nombre ahora se llamará Safnaf Panea. Y el rey le cambió el nombre a José. Y Safnaf Panea significa el Dios que salva o el Dios que revela. Así que fíjense cómo va cambiando el nombre, pero hay otros casos también. Con permiso, doctor, tu cámara está apagada. Mi cámara está apagada. Sí, señor. Eso fue involuntario. Déjame ver cómo lo resuelvo. Déjeme ver. Déjame ver. Aquí me sale algo. Aquí dice que el anfitrión me ha pedido que inicie de nuevo. Trata de encender. Exacto, ya te vemos, gracias. Ok. Bien. Ahora ya él no se llama José. Ahora se llama el Dios que revela, el Dios que resuelve. Ese era el nombre de José. Fíjense que el nombre que el rey le puso estaba asociado a lo que acababa de suceder. El Dios de José, que no era un Dios de Egipto, le acababa de revelar al rey lo que iba a pasar. Y entonces el rey decidió que José se llamaría de la misma manera en que el Dios de José había resuelto el problema. Me dicen si la cámara sigue encendida porque tengo que... Me dicen si mi cámara sigue encendida. Hay otros casos interesantes también. El caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías cuando fueron a Babilonia como jóvenes esclavos. Son jóvenes esclavos del rey de Babilonia. Y cuando llegan a Babilonia pasa lo mismo que pasó en Egipto. Ellos eran jóvenes inteligentes, el rey tenía una escuela, digamos que era la Universidad Real, donde se elegían a los más inteligentes de todos los países que él había conquistado y eran educados allí para ponerlo al servicio del rey para administrar el imperio que era muy grande. Pero el rey tuvo un sueño y mandó a buscar a sus sabios para que lo interpretaran y no pudieron. Y se da una orden, dice el rey, pero si yo estoy pagando tanto dinero, comida, casa, maestro, privilegios, y estos sabios no pueden ni siquiera interpretarme un sueño, mejor que se mueran todos, y los manda a matar. Entonces es cuando José le dice, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué nos van a matar a todos? Fíjense que José Daniel era un estudiante, Daniel aún no estaba en la lista de los grandes sabios, era apenas un estudiante en la universidad. Y le dice, bueno, lo que pasa es que el rey tuvo un sueño, ha pedido algo que nadie puede resolver y como nadie puede, mandó a matar a todo el mundo. Entonces, él le dice, mira, llévame donde el rey. Cuando lo llevan donde el rey, él le dice, dame tiempo, déjame pedirle a mi Dios que me dé la interpretación. Daniel va con sus amigos, ora, se entrega al Señor y entonces, luego de una noche de oración, recibe la revelación y va donde el rey y les revela el sueño. No vamos a entrar en detalle del significado del sueño, sino en lo que pasó después. Cuando Daniel resuelve el problema, a Daniel le es cambiado el nombre y ahora él se llama Belsasar. Interesantísimo porque el nombre de Daniel significaba Dios es mi juez. Es posible que la madre de Daniel o el padre de Daniel hayan tenido un conflicto y que necesitaran la participación de Dios para que impartiera justicia. Y como resultado se pidió nació el niño, probablemente por lo que significa el nombre. Pero lo que sí sabemos es que cuando él revela el sueño del rey, el nombre le es cambiado a él a Belsasar, que significa Dios protege al rey. Interesante, interesante. Ahora él ha cambiado de nombre y su nombre es exactamente lo que Dios había dicho al rey a través de él. Pero estaban los otros tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías.
Ananías le cambió el nombre a Sadrach. El nombre de Ananías con el que lo nombraron sus padres al momento de él nacer era Jehová es misericordioso. Pero cuando su nombre le es cambiado, entonces ahora le ponen otro nombre, que es Sadrach, que significa iluminado por Aku, que es el dios de la luna. Iluminado por Aku o tan sabio como la luna. Es decir, el joven había dado muestra de sabiduría extraordinaria. Y como la luna era el segundo dios más importante en la religión babilonia, a él le pusieron entonces el nombre de ese dios, tan sabio como la luna o iluminado por la luna. Luego está el otro joven, Misael, a quien sus padres llamaron, ¿quién es como Dios? El nombre está reflejando una circunstancia probablemente de los padres al momento del nacimiento del niño. No sabemos cuál, pero eso es lo que refleja el nombre. Ahora, a el nombre le es cambiado a Mesac, quien es como Aku. Aku era otro de los dioses. Recuerden que esas religiones eran politeístas, pero los dioses de ellos tenían categoría. Aku era uno de los dioses principales también del panteón de los dioses babilonios. Luego viene el siguiente, que está Ananías, Misael y Azarías. Su nombre significa Jehová ha ayudado. Y a él le cambiaron el nombre a Abed-Nego. Abed-Nego, que significa siervo del dios Nebo. Aquí la palabra siervo del dios Nebo se debe interpretar como sacerdote del dios Nebo, porque se supone que los sacerdotes eran los intérpretes de los dioses y a través de lo cual la sabiduría de los dioses llegaba a la humanidad. Y a él ahora lo declaran siervo de Nebo. Es interesante esto, hermanos. Pero el cambio de nombre podía ser por otra causa también. El cambio de nombre podía tener que ver con la circunstancia en que nació el muchacho o en que fue encontrado. Génesis capítulo 32, verso 28 tiene un caso muy interesante y bien conocido. Jacob nació, recuerdan que era gemelo, ¿no? Jacob y Esaú eran mellizos. Pero Esaú sale primero del vientre y Jacob no esperó que lo sacaran, sino que se agarró del talón de su hermano y cuando la partera aló al primero, el más pequeño, dice la Biblia, vino trabado. Vino trabado del talón del otro. Y su padre intuyó que él no sería buena gente y lo llamó Jacob, que significa engañador. Pero eso no fue su historia. Él tuvo una historia muy interesante porque pasaron los años, se cumplió lo que el nombre profetizaba, que él sería engañador. Y luego él se arrepiente de aquello después de haber trabajado 7 años por la primera esposa, luego de trabajar 7 años más por la segunda esposa. Él viene en el camino preocupado por lo que se va a encontrar cuando enfrente a su hermano. Le había quitado todo al hermano. Él había despojado a su hermano. Y entonces en la noche él encuentra que hay alguien cerca de él mientras él duerme. Así que saltó, lo agarró y peleó con él. La batalla fue larga, porque duró hasta el amanecer, hasta que rayaba el alba. Ya conocemos esta historia y entonces el ángel le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que se llamará tu nombre Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Vencer no fue vencer en la lucha física, porque él no venció la lucha física. El que salió renco de ahí fue él, porque le coyuntaron la cadera. La lucha de él fue la lucha contra sus defectos de carácter, contra lo de ser un engañador, contra lo de ser un mentiroso. Esa fue la victoria que él tuvo. Y entonces le cambiaron el nombre. Ya no será tu nombre engañador, sino que ahora te llamarás Israel, que has luchado con Dios y has vencido. Israel también significa príncipe de Dios.
Antes era un engañador, ahora eres un príncipe de Dios porque luchaste contra tus defectos de carácter y fuiste un vencedor. Otro caso interesante de un nombre que estaba asociado a la circunstancia del nacimiento es el nombre de Isaac. La mujer era estéril. Sarai era estéril. Había llegado a vieja sin hijos. Cuando escucha una conversación entre su esposo y un visitante, y le dice, mira, y será que el año que viene, en el tiempo de la vida, es decir, dentro de 9 meses, lo que el ángel le acababa de decir es, esta noche, o sea, será que corriendo el año que viene, en el tiempo de la vida, que es decir, el tiempo de un embarazo, tu mujer va a dar a luz. Lo que el ángel acaba de decir es, esta noche tu esposa va a salir embarazada. Pero ya Abraham y Sara, los dos viejitos, se habían olvidado del tema del sexo. Y ella cuando lo oyó se rió y será que yo, ya una mujer vieja, voy otra vez a tener deleite? O sea, Abraham ya no daba para nada en el sexo y ella pensó que ella tampoco. Pero Dios es poderoso y cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios dice, esta noche tú vas a embarazar a tu esposa, no se sabe cuánto tiempo él tenía incapaz de tener sexo, intimidad con su pareja, pero esa noche su cuerpo se restauró. Fue de un hombre joven y los órganos de ella se restauraron también y fueron los de una mujer joven y Dios le concedió que saliera embarazada. Y entonces, cuando el niño nació, ella le puso Isaac, que significa risa. Porque el día que a ella le profetizaron que iba a salir embarazada esa noche, ella se rió porque eso no era posible. O sea, ¿cómo va hoy a salir embarazada si mi esposo ya no puede hacer nada y yo tampoco? Y lo que le dio fue risa el anuncio. Y entonces al niño ella lo llamó Risa, que es lo que significa Isaac. Hay otro caso bien interesante en las Sagradas Escrituras, está en el libro de Perdón, Éxodo. Sí. la cámara volvió a apagarse, disculpa. ¿Cuál será el misterio de esta cámara? Y ahora, Ahora está perfecto. ok. Bueno, me avisan cada vez que pase, porque como tengo que ir moviendo la pantalla, es posible que en ese movimiento suceda eso. De nuevo, aquí tenemos un caso interesante y el caso de Moisés. La señora da a luz, tiene miedo de quedarse con el hijo para que no lo maten. Así que hace una canastita, lo pone a la orilla del río, cerca de donde se baña la hija de Faraón, y ella lo encuentra. Y el niño es llamado Moisés, que significa salvado de las aguas. Ahora, el nombre salvado de las aguas quiere decir, o sea, nos dice que quien le puso nombre a Moisés no fue su mamá, sino la que lo salvó de las aguas. Además, es interesante que el nombre Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. Tiene la misma terminación que el rey, que Ramsés, que era uno de los reyes. La misma terminación, terminación. O sea, el nombre es egipcio. Y es la hija de Faraón la que le pone nombre. A ese yo lo encontré a la orilla del río y lo salvé de las aguas y lo bautiza como Moisés. Pero hay casos más interesantes en las Sagradas Escrituras y eso es lo que nos trae a la razón de ser de nuestro tema hoy. Hubo personas a lo que Dios de manera expresa le cambió el nombre. A lo que fue Dios quien le cambió el nombre. Por ejemplo, está el caso de Sarai. El caso de Sarai, que se llama que significa mi princesa. Y el hecho de que ella se llamara mi princesa también nos dice que ese no era el nombre con el que ella nació. Probablemente ese es el nombre con que la bautizó su esposo, que se llamaba Abraham. Abraham vio a aquella mujer y dijo, esa es mi princesa. Y así la llamó para siempre. Y así la llamaron todos los siervos de Abraham. Y así la llamó él para toda la vida. Y a ese nombre respondió ella. Hasta que Dios dijo, no, tú no vas a ser la princesa de Abraham. Tú vas a ser la princesa del mundo.
madre de naciones. De ahora en adelante te llamarás Sara. Así que el nombre respondía a lo que Dios haría de ella, a la expectativa que Dios tenía con ella. Y luego, entonces, hay otro caso, y es el del esposo, que se llamaba Abraham, que significa gran padre o padre exaltado. ¿Y qué significa esto? Que él era un gran padre. Imagínense Abraham saliendo de Ur de los Caldeos. Por la riqueza que dice la Biblia que tenía Abraham, es posible que Abraham en Ur de los Caldeos fuera un príncipe. Cuando uno ve la riqueza que él tenía, el poder, la cantidad de siervos que él tenía, y el poder decir yo me voy e irse sin que nadie lo detuviera, llevándose consigo casi toda la riqueza de un país, es posible, la Biblia no lo dice, pero es posible, uno deduce que en su país de nacimiento Abraham fuera un príncipe y que por eso la llamó a ella Sarai, tú serás mi princesa. Él tiene, miren, para que ustedes tengan una idea, en las leyes de la guerra, porque siempre la guerra ha tenido ley, para ir a la guerra había que tener más de 20 años. Los que iban a la guerra eran los de más de 20 años y los viejos no iban a la guerra. Cuando Abraham le declaró la guerra a los que esclavizaron a su hermano, de los siervos de él sacó 300 con edad de ir a la guerra. Tengan en cuenta que tenían que quedar los siervos que atendían la vaca, los siervos que atendían los chivos, los siervos que cultivaban, los siervos que preparaban la comida, los siervos que buscaban el agua, que probablemente eran más que los que se fueron a la guerra. Solo hombres en edad preparados para ir a la guerra, él tenía 300. O sea, no era cualquier persona, no era una persona común y corriente. Y a donde quiera que él fue, los que lo recibieron como príncipe y le dieron honor de un príncipe. Ahora Dios dice, no, tú no vas a ser sencillamente un gran padre, tú vas a ser padre de naciones. Y de hecho, vas a ser el padre más grande porque vas a ser padre de la fe. Nuevamente, el nombre que Dios le da está asociado a una expectativa que Dios tiene con él, a una función que Dios tiene con él. Y llegando hasta este punto, ya estamos terminando. Vamos ahora a leer, y quiero que alguien me lo lea, alguien que lo tenga ahí, la que está dirigiendo, lea de nuevo Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Apocalipsis 2:17. Léalo en voz alta porque necesitamos entenderlo. El Lea, que tiene por favor. oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo creo que ya entendimos el versículo ahora. Porque es Dios el que nos va a poner un nombre nuevo. No nos lo va a poner un amo, no nos lo va a poner el esposo como fue el caso de Sara, no nos lo va a poner nuestra madre, no lo va a poner el rey. Dios te va a dar un nombre nuevo, pero ese nombre nuevo tiene que ver con tu trabajo, con tu responsabilidad que Dios te dará en la tierra nueva por la eternidad. Y ese nombre nuevo estará asociado a tu experiencia con Dios, que es única, que es individual, que es personal. El nombre tuyo no podrá ser igual que el mío, porque yo tengo una experiencia con Dios diferente a la tuya. Así que Dios me va a dar un nombre a mí, asociado a mi experiencia durante mi vida cristiana y a lo que Él espera de mí por la eternidad. Ese nombre nuevo, hermano, es un nombre por el que nosotros tenemos que echar una gran lucha. Porque tenemos que luchar hoy, vencer nuestro defecto de carácter, ser transformado, crecer en el espíritu, crecer en la gracia, para que aquel día, cuando el Señor nos reciba en las nubes de los cielos, nos entregue esa piedrecita. Y ese nombre, así como a Abraham le dijeron, mira, tú vas a ser padre de naciones, padre de la fe. A ti te van a dar un nombre nuevo y estará asociado a esa misión eterna que Dios te va a dar cuando haya desaparecido el pecado.
Igual que como a Jacob, Dios lo bautizó de nuevo y le dijo, ya no serás un engañador. Ahora tú eres un príncipe de Dios. A ti te van a dar un nombre nuevo. ¿Cuál es? No lo sé, ni tú tampoco. Pero sí sé que hoy tú y yo estamos llenos de problemas, llenos de defectos, llenos de circunstancias negativas que determinan lo que nosotros somos, mucho más allá que el nombre que escribieron en nuestra acta de nacimiento. Que nuestro verdadero carácter está definido por la lucha que hemos tenido, por los problemas que hemos tenido, y que Dios nos va a quitar todo eso. Como Jacob fue transformado de ser un engañador a ser un hombre que luchó con Dios y venció, a ser un hombre que ahora es llamado príncipe de Dios. Como Abraham, de ser un hombre honrado en su país, fue dicho, no, tú vas a ser ahora el padre de naciones y vas a ser el padre de todos los redimidos, de todos los salvados después de ti. Dios tiene un trabajo para ti en la eternidad. Una lucha que tú tienes que vencer ahora, y esa lucha va a determinar lo que serás por siempre. Y eso lo saben tú y Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos de esos muchos miles de millones de redimidos que van a recibir un nombre nuevo, y que ese nombre nuevo va a representar lo que Dios espera de nosotros en la tierra nueva por la eternidad. Mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Glorioso mensaje. Me ha encantado y he aprendido, y así al igual que yo, todo lo que estamos aquí, porque de verdad que ha sido muy enriquecedor, por lo que le damos las más sinceras gracias, Sewell, nuevamente y doblemente, una por haber estado aquí y otra por tantas enseñanzas que ha tenido su parte de hoy. Si quisiera despedirnos en oración, se lo agradeceríamos muchísimo. ¿Cómo no? Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y la multitud de tus bondades. No merecemos todo lo que tú haces con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú has decidido ayudarnos, trabajar con nosotros, transformar nuestro carácter, quitar nuestro defecto, así como puliste a Jacob durante 14 años allá fuera de su casa. Púlenos a nosotros también. Conviértenos de cristianos fracasados a cristianos victoriosos. Transfórmanos y cámbianos el nombre. Y danos ese nombre eterno que nos ha de acompañar y esa responsabilidad que hemos de cumplir en el nuevo reino. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Espero que nos acompañen en una próxima oportunidad, que nos siga aceptando las invitaciones, porque de verdad que usted es un hijo muy glorioso para esta sala de Zoom de Amigos de Betania por siempre, y muy bendecido. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Mis hermanos, Amén. Y feliz sábado. gracias, muy amable. A mis hermanos, a todos les digo, y a usted también, que están cordialmente invitados para el vespertino de esta tarde con nuestra querida hermana Dulce Felicidad. Esperamos que no se lo pierda nadie y que nos sigan acompañando. Tengan muy feliz sábado y muy buen provecho. Hasta esta tarde, mis hermanos. Vamos a terminar con el himno 288, Los Tesoros del Mundo.